En el día del parto, ella descubrió su traición, pero su venganza lo destruyó en horas. Valencia, 15 de marzo de 2024, 6:47 de la madrugada. El primer rayo de sol se colaba tímidamente entre las cortinas del dormitorio cuando Alicia Sierra sintió la primera contracción. No era como las falsas alarmas de las semanas anteriores. Esta vez, el dolor atravesó su vientre como una ola implacable que la obligó a aferrar las sábanas con fuerza. Arturo, susurró extendiendo la mano hacia el lado vacío de la cama. Nada, solo el eco de su propia voz rebotando contra las paredes de color crema que habían pintado juntos meses atrás, cuando aún creían que serían una familia feliz. Alicia se incorporó con dificultad, su vientre de 9 meses protestando ante cada movimiento. La habitación estaba en penumbra, pero pudo distinguir que la ropa de Arturo seguía colgada en la silla del escritorio, exactamente donde la había dejado la noche anterior. No había dormido en casa. Otra contracción la sacudió, más intensa que la anterior. Esta vez, un gemido ahogado escapó de sus labios mientras consultaba el reloj de la mesilla. Las contracciones llegaban cada 8 minutos. Era el momento. Con pasos lentos y calculados, Alicia se dirigió al cuarto de baño. Sientan. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer de 30 años con el cabello castaño recogido en una coleta despeinada y ojeras que hablaban de noches en vela, esperando un marido que cada vez volvía más tarde a casa. «Hoy vas a conocer a tu papá, pequeño Martín», murmuró, acariciando su vientre con ternura infinita. «Aunque parece que tu papá tiene cosas más importantes que hacer». El móvil vibró sobre la cómoda. Un mensaje de Arturo. «Reunión temprana con cliente importante. Te llamo después. Besos». Alicia frunció el ceño. ¿Una reunión a las 7 de la mañana? En 8 años de matrimonio, Arturo nunca había tenido reuniones tan temprano, pero no tenía tiempo para sospechas. Otra contracción la dobló por la cintura, obligándola a apoyarse contra la pared. Marcó el número de su madre con dedos temblorosos. «Mamá, creo que ya es hora», logró decir entre respiraciones entrecortadas. «Dios mío, Alicia, ¿dónde está Arturo?» En una reunión. «Pero no importa. Puedes venir a buscarme». «Claro, hija. Salgo ahora mismo». Mientras esperaba, Alicia preparó la bolsa del hospital por tercera vez en la semana. Había soñado tanto con este momento. Arturo sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de aliento, cortando el cordón umbilical de su primer hijo. En sus fantasías, él lloraba de emoción al ver nacer a Martín. La realidad era bien distinta. Estaba sola, con contracciones cada 6 minutos, intentando no pensar en por qué su marido había mentido sobre una reunión inexistente. El timbre sonó a los 20 minutos. Nerea Sierra, una mujer menuda de 55 años con el cabello gris, siempre impecable, entró como un huracán de eficiencia maternal. «¿Cómo estás, cariño? ¿Has podido contactar con Arturo?» Sigue sin responder. Alicia se mordió el labio inferior, un gesto nervioso que había heredado de su madre. «Dice que está en una reunión». Nerea no dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Llevaba meses notando la distancia creciente entre su yerno y su hija, las excusas cada vez más elaboradas, las llegadas tardías que olían a perfume ajeno. «Vamos, que Martín tiene prisa por conocer el mundo». El trayecto al hospital La Fe transcurrió entre contracciones cada vez más intensas y llamadas sin respuesta al móvil de Arturo. Alicia intentó mantener la calma, pero la ausencia de su marido en el momento más importante de sus vidas le generaba una angustia que rivalizaba con el dolor físico. «Tranquila, hija. Los hombres a veces se ponen nerviosos con estas cosas», mintió Nerea, apretando la mano de su hija. En urgencias de maternidad, las enfermeras recibieron a Alicia con profesionalidad cariñosa. La habitación 304 sería su refugio durante las próximas horas. Mientras la conectaban a los monitores, Alicia no dejaba de mirar el móvil esperando que sonara. «¿Su pareja viene de camino?», preguntó la matrona, una mujer rolliza de unos 40 años con sonrisa maternal. «Sí, está resolviendo unos asuntos del trabajo». Otra mentira piadosa. Alicia se estaba convirtiendo en experta en justificar lo injustificable. Las horas pasaron lentas y dolorosas. Nerea permanecía a su lado, sujetándole la mano durante cada contracción, pero Alicia solo podía pensar en Arturo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no respondía?
¿Acaso no se daba cuenta de que su hijo estaba a punto de nacer? A las 2 de la tarde, con una dilatación de 8 centímetros, Alicia tomó una decisión desesperada. Con dedos temblorosos y entre jadeos de dolor, activó la ubicación en tiempo real en su teléfono. Arturo tenía activada la función para compartir localización desde hacía meses, una medida de seguridad que habían establecido después de que él llegara muy tarde una noche, alegando un pinchazo en la autopista. Lo que vio en la pantalla la golpeó más fuerte que cualquier contracción. Un pequeño punto azul parpadeando sobre el nombre Motel Las Palmeras, en las afueras de Valencia. Su mundo se desplomó. Arturo no estaba en ninguna reunión. Estaba en un motel con otra persona mientras su hijo nacía. Con las manos temblando y el corazón destrozado, Alicia apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de la mesilla. No lloró, no gritó, solo respiró profundo y tomó la decisión más importante de su vida. Su hijo nacería sin mentiras a su alrededor. Hospital La Fe, Valencia, 15 de marzo de 2024, 16:42. El dolor se había vuelto insoportable, pero Alicia ya no luchaba contra él. Cada contracción la acercaba más al momento en que conocería a su hijo y se alejaría para siempre del hombre que había elegido traicionarla en el día más importante de sus vidas. Muy bien, Alicia. Ya veo la cabeza del bebé, anunció la doctora Herrera, una mujer de mediana edad con manos firmes y voz tranquilizadora. En la próxima contracción, necesito que empujes con todas tus fuerzas. Nerea apretó la mano de su hija, susurrándole palabras de aliento que se mezclaban con el sonido de los monitores y las instrucciones del equipo médico. Pero Alicia había encontrado una fuerza extraña, una determinación férrea que nacía no del amor, sino de la certeza de que estaba sola en esto desde hacía mucho tiempo. Ahora, Alicia, empuja. Un grito desgarrador salió de lo más profundo de su ser, no solo por el dolor físico, sino por la liberación de meses de angustia, sospechas y mentiras. Y entonces, a las 16:47 de la tarde, Martín Sierra llegó al mundo con un llanto vigoroso que llenó la habitación de vida nueva. «Es precioso», exclamó la enfermera, colocando al bebé sobre el pecho de Alicia. Al mirar a su hijo por primera vez, Alicia sintió como su corazón se partía en dos. Una mitad se llenó del amor más puro que había experimentado jamás, y la otra se endureció como el acero. Martín tenía los ojos oscuros de su padre, pero la determinación en su llanto era completamente suya. «Hola, mi amor», susurró, acariciando la mejilla diminuta de su hijo. «Tu mamá te va a proteger siempre, siempre». Mientras las enfermeras realizaban los primeros cuidados del recién nacido, el móvil de Alicia vibró sobre la mesilla. Nerea lo alcanzó automáticamente. «Es Arturo», anunció, dudando si entregárselo a su hija. «Dile que estoy durmiendo», murmuró Alicia sin apartar la vista de Martín. «Que ya nació, que está todo bien, pero que estoy muy cansada. Pero hija, por favor, mamá, solo, no quiero hablar con él ahora». Nerea salió al pasillo para atender la llamada. A través del cristal, Alicia pudo ver cómo su madre gesticulaba con incomodidad, mintiendo por ella, protegiéndola una vez más. Arturo sonaría aliviado, quizás incluso emocionado, pero Alicia sabía que detrás de esa alegría se escondía la culpa de quien había estado en brazos de otra mujer mientras su hijo luchaba por nacer. «Dice que viene enseguida», informó Nerea al regresar, que había tenido problemas con el móvil en la reunión. «Qué conveniente», murmuró Alicia, con una sonrisa amarga que su madre no había visto jamás. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de emociones contradictorias. Martín se agarraba al pecho de su madre con la determinación de quien ya sabía que dependía únicamente de ella. Cada vez que lo miraba, Alicia sentía crecer dentro de sí una fuerza que no sabía que poseyera. A las 19:15, Arturo irrumpió en la habitación con un ramo de rosas rojas y una expresión de disculpa estudiada. Llevaba la misma camisa de la mañana, pero ahora arrugada, y un perfume femenino que no era el de Alicia flotaba sutilmente a su alrededor. «Amor mío, perdóname», exclamó acercándose a la cama con brazos extendidos. La reunión se alargó más de lo esperado y luego el tráfico. Alicia lo observó en silencio. 8 años de matrimonio la habían convertido en experta en leer las mentiras de Arturo, el modo en que evitaba el contacto visual directo, cómo se tocaba inconscientemente el cuello al mentir, la forma en que sus explicaciones sonaban demasiado elaboradas.
«Conoce a tu hijo», dijo simplemente, extendiendo a Martín hacia él. Arturo tomó al bebé con torpeza, y por un momento, Alicia vio un destello genuino de emoción en sus ojos, pero duró apenas unos segundos antes de que volviera a su actuación. «Es perfecto. Se parece a ti», murmuró, aunque Martín era claramente una copia en miniatura de su padre. «No, se parece a ti», corrigió Alicia con voz neutra. «Esperemos que solo físicamente». Arturo la miró extrañado por el comentario, pero Nerea intervino rápidamente, tomando al bebé de sus brazos. «Voy a llevarlo al nido para que Alicia pueda descansar. Han sido muchas horas». Cuando se quedaron solos, Arturo se acercó a la cama con intención de besar a su esposa. Alicia giró la cara, ofreciéndole solo la mejilla. «Estás enfadada porque llegué tarde», dijo sentándose en la silla junto a la cama. «Lo siento, de verdad, pero ya estoy aquí». «Sí, ya estás aquí», repitió Alicia, mirándolo fijamente. «¿Cómo fue la reunión?» «Bien, bien. Complicada, pero ya sabes cómo son estas cosas». El cliente era muy exigente. En el motel Las Palmeras, el silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo palideció visiblemente, y Alicia vio cómo todas sus defensas se desmoronaban en cuestión de segundos. «Alicia, no», lo interrumpió con una calma que la sorprendió a ella misma. «No digas nada. No insultes mi inteligencia con más mentiras. Puedo explicártelo. La localización, Arturo. Vi la localización en tiempo real. Mientras yo daba a luz a nuestro hijo, tú estabas en un motel con otra mujer». Arturo se derrumbó en la silla, ocultando el rostro entre las manos. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que no tenía vuelta atrás. «No significó nada», susurró finalmente. «Fue un error, una estupidez. Te amo a ti, amo a nuestro hijo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Alicia con voz firme. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?». Arturo levantó la vista, y en sus ojos Alicia leyó toda la verdad que necesitaba saber. No había sido una aventura de una noche. No había sido un error. Había sido una decisión, repetida una y otra vez durante meses. «Alicia, por favor». «¿Cuánto tiempo?», repitió, implacable. «4 meses», murmuró, derrotado. 4 meses. Durante todo su embarazo, mientras ella se ilusionaba con la familia que estaban formando, él había estado construyendo una vida paralela con otra mujer. «Quiero que te vayas», dijo Alicia con una tranquilidad que helaba la sangre. «No puedes hablar en serio. Acabamos de tener un hijo». «Exacto. Acabamos de tener un hijo que no vas a destronar con tus mentiras. Vete, Arturo. Ahora. Alicia, podemos solucionarlo. Puedo dejarlo todo. Podemos ir a terapia. Vete», repitió girándose hacia la ventana. «Y llévate las flores. A mí no me gustan las rosas rojas». Arturo se quedó inmóvil durante unos minutos, quizás esperando que su esposa cambiara de opinión, que lo perdonara como había hecho tantas veces antes con mentiras menores. Pero algo había cambiado en Alicia. El nacimiento de Martín no solo había traído una nueva vida al mundo, había matado definitivamente a la mujer ingenua que creía en las promesas de su marido. «Esto no termina aquí», murmuró Arturo al levantarse. «Tienes razón», respondió Alicia sin volverse. «Esto acaba de empezar». Cuando la puerta se cerró tras él, Alicia sintió una mezcla extraña de devastación y libertad. Por primera vez en meses, podía respirar sin miedo a descubrir una nueva mentira. Mañana comenzaría una nueva vida, una vida sin traiciones, pero también sin perdón. Hospital La Fe, Valencia, 16 de marzo de 2024, 7:30. El alba encontró a Alicia despierta, observando a Martín dormir en la cuna transparente junto a su cama. No había logrado conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el punto azul parpadeando sobre el motel. Escuchaba la voz quebrada de Arturo confesando 4 meses de traición. «Buenos días, guapa», saludó la enfermera blanca al entrar con la bandeja del desayuno. «¿Cómo ha pasado la noche?» «Bien», mintió Alicia incorporándose con cuidado. «¿Cuándo puedo darme de alta?» «La doctora Herrera vendrá a verte en un par de horas. Si todo está bien, esta tarde podrías irte a casa». «A casa». La palabra resonó en su mente como un eco hueco. ¿Qué casa? El apartamento que compartía con un extraño que había estado viviendo una doble vida durante meses. El lugar donde había soñado con crear un hogar para su familia y que ahora se había convertido en un cementerio de mentiras. Perfecto,
respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A las 10 de la mañana Nerea llegó con una bolsa de ropa limpia y expresión preocupada. Se había pasado la noche despierta, pensando en la conversación que había escuchado entre su hija y su yerno, en la frialdad con que Alicia había despedido a Arturo. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó, besando la frente de su hija. «Mejor», respondió Alicia tomando a Martín en brazos. «Mamá, necesito pedirte un favor muy grande. Lo que necesites. Martín y yo podemos quedarnos contigo una temporada, solo hasta que encuentre la forma de reorganizar mi vida». Nerea se sentó en la silla junto a la cama, estudiando el rostro de su hija. En 30 años había visto a Alicia pasar por muchas etapas. La niña tímida, la adolescente rebelde, la joven enamorada. Pero esta mujer que tenía delante era alguien completamente nuevo. Alguien forjado en el dolor pero templado en la determinación. «Por supuesto, hija, pero ¿estás segura de que no quieres intentar?» «No hay nada que intentar, mamá», la interrumpió Alicia con suavidad. «Lo que había entre Arturo y yo murió ayer, al mismo tiempo que nacía Martín. No voy a criar a mi hijo en una casa llena de mentiras». «¿Y qué vas a hacer?». Alicia guardó silencio durante unos minutos, meciendo suavemente a su bebé. En las últimas horas había tomado varias decisiones importantes, pero había una más que necesitaba comunicar. «Voy a dejar el trabajo en el instituto», anunció finalmente. «¿Qué? Pero Alicia, tienes una plaza fija, llevas 5 años allí. En el mismo centro donde trabaja Esther Román». El nombre salió de sus labios como veneno. Durante los últimos meses, había notado las miradas extrañas de sus compañeros, los susurros que se callaban cuando ella entraba en la sala de profesores. Ahora todo cobraba sentido. Llevaban tiempo sabiendo de la aventura de su marido con la profesora de inglés del instituto. «¿La conoces?», preguntó Nerea, aunque por la expresión de su hija ya intuía la respuesta. «Es ella, la otra mujer». Alicia respiró profundo. «Lleva 4 meses acostándose con mi marido mientras yo compartía pasillo con ella, mientras charlábamos en los descansos sobre mi embarazo, mientras ella fingía alegría por mi maternidad». La indignación tiñó las mejillas de Nerea de rojo. Como madre, como mujer, la traición le resultaba especialmente cruel. No solo había sido una aventura extramatrimonial, había sido una humillación pública sostenida durante meses. Nerea se contuvo de usar las palabras que realmente pensaba. «¿Cómo has podido soportarlo?». «Porque no lo sabía, pero ahora sí. Y no voy a darles el placer de verme todos los días, fingiendo que no pasa nada, siendo el objeto de sus miradas de lástima o de morbo». Alicia se levantó de la cama con Martín en brazos y se acercó a la ventana. Valencia se extendía bajo el sol matutino, la misma ciudad donde había nacido, donde había conocido a Arturo, donde había creído que construiría su futuro. Ahora se sentía como una extraña en su propia vida. «Voy a empezar de cero, mamá. Buscaré trabajo en otro centro, quizás en otro barrio. Martín y yo necesitamos un lugar limpio, sin fantasmas. Pero el apartamento, las cosas, todo eso son solo objetos. Lo importante es que mi hijo crezca en un ambiente sano». A las 2 de la tarde, la doctora Herrera firmó el alta médica. Mientras Nerea preparaba las cosas del bebé, Alicia tomó una decisión que llevaba madurando desde la noche anterior. Con dedos firmes marcó el número del instituto. «Director Santa María, soy Alicia Sierra. Sí, todo ha ido bien, gracias. No voy a poder incorporarme después de la baja maternal. Es una decisión personal. No hay vuelta atrás. Le enviaré la documentación por correo electrónico». Cuando colgó sintió una mezcla de terror y liberación. Acababa de quemar uno de los puentes más importantes de su vida estable, pero también había cortado el último lazo que la unía a la humillación diaria. «¿Ya está?», preguntó Nerea. «Ya está. Ahora solo queda ir a por mis cosas». El trayecto hasta el apartamento transcurrió en silencio. Martín dormía plácidamente en su sillita del coche, ajeno al terremoto que estaba transformando su pequeño mundo. Cuando llegaron al edificio de la calle Malvarrosa, Alicia sintió una opresión en el pecho. «¿Quieres que suba contigo?», ofreció Nerea. «No, prefiero hacerlo sola. Es algo que necesito cerrar yo misma». El apartamento estaba exactamente como lo había dejado 2 días atrás, cuando las contracciones la habían llevado al hospital. Los platos del desayuno de Arturo seguían en el fregadero. Su ropa de trabajo colgaba en la silla del dormitorio.
Todo parecía congelado en el tiempo, como un museo de una vida que ya no existía. Alicia fue directa al dormitorio y abrió la maleta grande del armario. Con movimientos mecánicos comenzó a guardar su ropa, la de Martín, los documentos importantes. No se llevó nada que hubieran comprado juntos, ningún objeto que pudiera recordarle la vida que había creído tener. Mientras plegaba una camisa, encontró entre su ropa un perfume que no reconocía, un frasco pequeño, caro, con un aroma dulzón que jamás había usado. Se quedó inmóvil, contemplando aquella prueba física de la presencia de otra mujer en su casa, en su dormitorio, quizás incluso en su cama, sin dramatismo, sin lágrimas. Tiró el frasco a la basura y siguió empacando. Cuando terminó, se sentó en el escritorio del salón y escribió una carta en una hoja del cuaderno donde solía hacer las listas de la compra. Su letra, habitualmente redondeada y delicada, salió firme y decidida. Arturo, me voy con Martín. No busques justificaciones ni explicaciones. 4 meses de traición no se borran con disculpas. He vaciado la cuenta conjunta. El dinero me servirá para empezar de nuevo con nuestro hijo. Nos pondremos en contacto a través de abogados para los trámites del divorcio y la pensión alimenticia. No intentes contactarme. Necesito tiempo para decidir cómo y cuándo quiero que conozcas a tu hijo. Alicia, junto a la carta, dejó la pulsera del hospital de Martín con su nombre y peso, para que Arturo supiera que su hijo había llegado al mundo sano. Era su último gesto de humanidad hacia el hombre que había sido su marido. Antes de salir, Alicia echó un último vistazo al apartamento. En el salón seguían las fotos de su boda, las de sus vacaciones en la Costa del Sol, las de cuando eran felices, o cuando ella creía serlo. No se llevó ninguna. Al cerrar la puerta tras de sí, Alicia no sintió nostalgia ni pena, solo la certeza absoluta de que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Martín despertó cuando llegaron al coche, como si hubiera sentido que el mundo a su alrededor había cambiado para siempre. Tranquilo, mi amor, le susurró su madre acomodándolo en la sillita. A partir de ahora, solo seremos tú y yo, y eso va a ser suficiente. Apartamento calle Malvarrosa, Valencia, 16 de marzo de 2024, 19:45. Arturo Sierra llegó a casa con un ramo de margaritas blancas y una caja de bombones artesanales. Había pasado el día entero en la concesionaria sin poder concentrarse, pensando en las palabras finales de Alicia. Esto acaba de empezar. Durante 8 horas, había intentado convencerse de que solo necesitaba tiempo, que el shock del descubrimiento pasaría y podrían reconstruir su matrimonio. Después de todo, había cometido un error. Un error prolongado, sí, pero un error al fin y al cabo. Había visto a hombres en situaciones similares recuperar a sus esposas con paciencia, gestos románticos y promesas sinceras. Él podía hacer lo mismo. «¿Alicia?», gritó al entrar dejando las llaves en el pequeño plato de cerámica junto a la puerta. «He traído tu postre favorito». El silencio que le respondió tenía una calidad extraña, pesada. No era el silencio de alguien que duerme o está ocupado. Era la ausencia completa de vida en el hogar. «¿Alicia? ¿Martín?». Arturo se dirigió al dormitorio, esperando encontrar a su esposa descansando con el bebé. La cama estaba hecha, pero algo no encajaba. Tardó unos segundos en darse cuenta. Faltaba la maleta grande del armario, y la ropa de Alicia, y las cosas del bebé. El pánico comenzó a instalarse en su pecho como una corriente eléctrica. Corrió hacia el salón buscando señales de vida, de normalidad. Fue entonces cuando vio la carta sobre la mesa del escritorio, junto a una pulsera diminuta de plástico rosa. Sus manos temblaron al desdoblar la hoja de papel. La letra de Alicia, habitualmente delicada, parecía haber sido escrita con determinación férrea. Cada palabra era un martillazo en su pecho. «Me voy con Martín. 4 meses de traición no se borran con disculpas. He vaciado la cuenta conjunta. No, no, no», murmuró leyendo y releyendo las líneas como si fueran un idioma extranjero que pudiera malinterpretar. La pulsera del hospital tenía grabado: «Martín Sierra, 3,2 kilo, 16:47». Su hijo había nacido hacía exactamente 27 horas, y él acababa de perderlo junto con su esposa. Arturo se dejó caer en el sofá, con la carta aún en las manos. El apartamento, que siempre había sido su refugio después de largas jornadas de trabajo, ahora se sentía como un mausoleo.
Los muebles que habían elegido juntos, los cuadros que Alicia había colgado con tanto cuidado, las plantas que regaba religiosamente cada domingo, todo seguía ahí, pero había perdido su alma. Marcó el número de Alicia con dedos temblorosos. El tono sonó 1, 2, 3 veces antes de que saltara el buzón de voz. Alicia, por favor, contesta. Sé que estás enfadada, pero podemos hablar. Soy el padre de Martín. Tengo derecho a verlo. Por favor, llámame. Cortó la llamada y volvió a marcar inmediatamente. Esta vez el teléfono ni siquiera sonó. Había sido enviado directamente al buzón. Lo había bloqueado. La realidad comenzó a golpearlo como olas sucesivas. No solo había perdido a su familia. Alicia había vaciado la cuenta conjunta. ¿Cuánto dinero había? Corrió hacia el ordenador del dormitorio y accedió a la banca online. La cuenta que hace 2 días tenía 12.800 euros, ahora mostraba un saldo de 0,070. Joder, susurró, pasándose las manos por el cabello. 12.800 euros. Los ahorros de 5 años, el dinero que habían guardado para la baja maternal de Alicia, para los gastos del bebé, para el futuro que habían planeado juntos. Todo había desaparecido. Su móvil vibró. Un mensaje de Esther. ¿Cómo está Alicia? ¿Y el bebé? Tengo muchas ganas de conocerlo. La ironía del mensaje lo golpeó como una bofetada. Esther, la mujer por la que había arriesgado todo, preguntando por la esposa que acababa de destruir. Durante 4 meses, había vivido en 2 mundos paralelos. El marido devoto que acompañaba a Alicia a las ecografías y el amante apasionado que se escapaba con Esther a moteles de las afueras. Le respondió con manos temblorosas. Alicia se ha ido. Se llevó al niño. Lo sabe todo. El teléfono sonó inmediatamente. ¿Cómo que lo sabe todo? La voz de Esther sonaba aguda, preocupada. Vio la localización ayer. Mientras daba a luz vio que estaba en el motel contigo. Un silencio prolongado al otro lado de la línea. Pero, ¿dónde está ahora? Preguntó finalmente Esther. No lo sé. Se fue con el niño. Me dejó una carta diciendo que me contactaría a través de abogados. Arturo, esto se puede arreglar. Seguro que solo necesita tiempo para calmarse. ¿Arreglar? La voz de Arturo subió de tono. Se llevó todo el dinero, Esther. Todo. Y a mi hijo. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pero ahora podemos estar juntos sin escondernos. La frase quedó suspendida en el aire como algo obsceno. Arturo se dio cuenta, por primera vez en 4 meses, de lo que realmente había hecho. No había tenido una aventura romántica. Había destruido una familia por sexo y adrenalina, y la mujer que había considerado digna de ese sacrificio, ahora hablaba de su tragedia como si fuera una oportunidad. Tengo que colgar, murmuró. Arturo, espera. Cortó la llamada y apagó el teléfono. Las siguientes horas transcurrieron en una neblina de autocompasión y pánico. Arturo recorrió el apartamento como un fantasma, encontrando evidencias del abandono en cada rincón. El bote de crema para estrías en el baño, las vitaminas prenatales en la cocina, la sillita del coche que Alicia había olvidado en el trastero. A las 10 de la noche, sonó el timbre. Por un momento, su corazón se disparó pensando que podría ser Alicia, que habría vuelto para darle una segunda oportunidad. Abrió la puerta con esperanza desesperada. Era Esther, con una bolsa de comida china y expresión compungida. Pensé que no deberías estar solo esta noche, dijo, intentando abrazarlo. Arturo la apartó suavemente. Verla allí, en el apartamento que había compartido con Alicia, le produjo una náusea física. No deberías estar aquí, Arturo. Sé que estás dolido, pero... ¿Dolido? La miró con incredulidad. Esther, he perdido a mi familia, a mi hijo, todo por lo que habíamos entre nosotros. Lo que teníamos era real, lo sabes. ¿Real? Arturo se rió con amargura. ¿Qué es real? ¿Escondernos en moteles? ¿Mentirle a mi esposa embarazada? ¿Follar contigo mientras mi hijo nacía? Esther retrocedió como si la hubiera abofeteado. No me hables así. Yo no te obligué a nada. Tú elegiste estar conmigo. Sí, admitió Arturo sintiéndose súbitamente exhausto. Elegí mal. Elegí muy mal. Cuando Esther se fue 1 hora después, Arturo se quedó solo con la comida china intacta y el peso aplastante de sus decisiones. Se acostó en la cama que había compartido con Alicia, respirando el aroma que aún quedaba en su almohada. Por primera vez en 4 meses, no pensó en Esther, solo en Alicia dándole la espalda en la habitación del hospital,
en Martín llorando en brazos de una mujer que no sabía si volvería a ver, y en el silencio ensordecedor de un hogar que ya no era hogar. El castigo había comenzado, y Arturo empezaba a comprender que no habría absolución fácil para lo que había hecho. Casa de Nerea, barrio de Ruzafa, Valencia, 22 de marzo de 2024, 8:30. Una semana había pasado desde que Alicia había cruzado el umbral de la casa de su madre con Martín en brazos y una maleta que contenía los restos de su vida anterior. La pequeña vivienda de 2 habitaciones en Ruzafa, que siempre había parecido acogedora durante las visitas dominicales, ahora se había convertido en su refugio y su prisión a la vez. Alicia se había instalado en su antigua habitación juvenil, donde los pósters de sus grupos favoritos habían sido reemplazados por cuadros de paisajes valencianos que Nerea había colgado años atrás. La cuna de Martín ocupaba el espacio donde antes estaba su escritorio de estudiante, creando un contraste extraño entre el pasado y el presente que la obligaba a enfrentarse cada mañana. «Buenos días, mi nieto precioso», susurró Nerea, asomándose por la puerta entreabierta mientras Alicia daba el pecho a Martín. «Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien? Mejor que tú, diría yo. Te he oído levantarte 3 veces esta noche». Alicia sonrió con cansancio. No solo era Martín quien la mantenía despierta, eran los pensamientos que se agolpaban en su mente cada vez que cerraba los ojos, las decisiones que debía tomar, el futuro que tenía que construir desde cero, y sobre todo, la constante lucha interna entre la liberación que sentía y el miedo a lo desconocido. «He estado pensando», dijo Alicia ajustando a Martín contra su pecho. «Necesito buscar trabajo pronto. Los ahorros no van a durar para siempre». Nerea se sentó en el borde de la cama, estudiando el rostro de su hija. En una semana, había visto cómo Alicia alternaba entre momentos de determinación férrea y otros de vulnerabilidad silenciosa. «¿Has pensado en qué tipo de trabajo? Tienes tu titulación de magisterio. No puedo volver a dar clases, al menos no inmediatamente». Alicia apartó la mirada. «No después de lo que pasó en el instituto. Todo el mundo sabía lo de Arturo y Esther, mamá. Seguramente llevaban meses riéndose de mí a mis espaldas. La humillación de saberse el objeto de cotilleos y miradas de lástima la consumía tanto como la traición misma. Durante años, había sido respetada por sus colegas, querida por sus alumnos. Ahora, la idea de regresar a cualquier centro educativo la llenaba de ansiedad. «Podrías dar clases particulares desde aquí», sugirió Nerea. «Hay muchos padres que buscan profesores para refuerzo escolar. Es una posibilidad. Pero necesito algo más inmediato, más anónimo». El móvil de Alicia vibró sobre la mesilla. Un número desconocido. Durante la última semana, había recibido varias llamadas de números que no reconocía, todas ellas de Arturo intentando contactarla desde teléfonos de amigos o compañeros de trabajo. Había dejado de contestar a cualquier llamada que no fuera de su madre. Esta vez, decidió responder. «¿Sí? ¿Alicia Sierra? Soy Paloma Vidal, abogada especialista en Derecho de Familia. Me ha pasado su número Isabel Ferrer, su antigua compañera del instituto. Me comentó que podría necesitar asesoramiento legal». Alicia cerró los ojos. Isabel, la profesora de matemáticas, había sido su confidente durante años. Era lógico que se hubiera enterado de su situación y le hubiera proporcionado ayuda práctica. «Sí, creo que voy a necesitar un abogado». «Perfecto. ¿Podríamos vernos esta semana? Mi consulta está en el centro, cerca de la plaza del ayuntamiento». Después de concertar la cita para el viernes, Alicia se sintió extrañamente aliviada. Era el primer paso oficial hacia la disolución de su matrimonio, pero también hacia la construcción de su nueva vida. Mientras tanto, en la concesionaria Autovalencia, Arturo llegó al trabajo por 5ª vez esa semana con ojeras pronunciadas y el traje arrugado. Sus compañeros habían comenzado a notar su estado, las ausencias mentales durante las reuniones, los errores en presupuestos que antes realizaba con precisión milimétrica, la irritabilidad constante. «Tío, tienes una pinta horrible», le dijo Bryce, un compañero de su edad con quien solía tomar cervezas después del trabajo. «¿Qué te pasa?» Arturo levantó la vista del ordenador donde llevaba media hora mirando la misma ficha de cliente sin procesarla realmente. «Problemas en casa. ¿Con Alicia? Pero si acabáis de tener el crío».
La mención del nombre de su esposa y su hijo fue como recibir un puñetazo en el estómago. Durante una semana, había intentado mantener las apariencias en el trabajo, fingiendo que todo iba bien, que simplemente estaba cansado por las noches sin dormir típicas de los padres primerizos. Se ha llevado al niño y se ha ido de casa, murmuró finalmente. Bryce se quedó inmóvil, con el café a medio camino hacia sus labios. ¿Cómo que se ha ido? ¿Por qué? Arturo no podía responder a esa pregunta sin confesar su aventura con Esther, sin admitir que había destruido su matrimonio por sexo ocasional en moteles baratos. La vergüenza le cerró la garganta. Es complicado. Pero, tío, ¿has hablado con ella? ¿Has intentado? Me ha bloqueado. No contesta mis llamadas. Su abogado me va a enviar los papeles del divorcio. La palabra divorcio salió de sus labios como algo ajeno, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Hasta entonces, había mantenido la esperanza secreta de que Alicia solo necesitaba tiempo, que eventualmente regresaría para darle una segunda oportunidad. Joder, hermano. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, admitió Arturo, sintiéndose súbitamente vulnerable. No sé nada. Esa misma tarde, Esther terminó su última clase del día con una sensación extraña en el estómago. Durante una semana, había notado cómo sus compañeros del instituto la miraban de forma diferente. Los saludos eran más fríos, las conversaciones se cortaban cuando ella se acercaba, y había sorprendido varios grupos susurrando que se callaban bruscamente al verla. Al principio había pensado que era paranoia, pero la confirmación llegó cuando se dirigía hacia su coche en el parking del centro. Esther, espera. Se giró para encontrarse con Mireya, la coordinadora del departamento de idiomas, una mujer de 45 años con fama de no morderse la lengua. Hola Mireya, ¿qué tal? Tenemos que hablar. ¿Es verdad lo que se comenta sobre ti y Arturo Sierra? Esther sintió cómo la sangre se le subía a las mejillas. Durante 4 meses, había creído que su relación con Arturo era un secreto bien guardado, que nadie en el instituto sospechaba nada. No sé de qué me hablas. Esther, por favor. Media plantilla sabía que os veíais. Las excusas para salir antes, las llamadas que recibías y que te ponían nerviosa, las veces que llegabas tarde después del almuerzo. Mireya suspiró. Y ahora Alicia ha dejado el trabajo de un día para otro, después de dar a luz. No somos tontos. Mi vida privada no es asunto de nadie. Se convierte en asunto de todos cuando involucra a 2 compañeros de trabajo y destruye una familia. La voz de Mireya era fría como el hielo. Alicia era querida aquí, Esther. Era una buena profesora y una buena persona. Y tú has estado riéndote en su cara durante meses mientras te acostabas con su marido. Las palabras golpearon a Esther como bofetadas. Durante 4 meses, había justificado su relación con Arturo diciéndose que el amor no entiende de compromisos, que no podía controlar sus sentimientos, pero formulado de esa manera, cruda y directa, su comportamiento sonaba exactamente lo que era, cruel y despreciable. Mireya, el director está al tanto de la situación. Te sugiero que mantengas un perfil muy bajo si quieres conservar tu trabajo, y te advierto que, si hay más drama o escándalos relacionados con este asunto, habrá consecuencias. Cuando Mireya se alejó, Esther se quedó sola en el parking, sintiendo por primera vez el peso real de sus acciones. No solo había perdido el respeto de sus compañeros, había puesto en peligro su carrera profesional. Esa noche, marcó el número de Arturo con manos temblorosas. ¿Sí? La voz de él sonaba apagada, derrotada. Arturo, necesitamos hablar. Hoy en el instituto. No puedo, Esther, no puedo más. Pero tenemos que decidir qué vamos a hacer. La gente habla, y... ¿qué vamos a hacer? Arturo se rió con amargura. Esther, no hay ningún nosotros. Ya no. Perdí a mi familia por una aventura que creía que significaba algo, y ahora me doy cuenta de que no significó nada para ninguno de los dos. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, ¿me amas lo suficiente como para perder tu trabajo por mí? ¿Como para enfrentarte a tu familia, a tus amigos, al juicio de todo el mundo? Porque eso es lo que significa estar conmigo ahora. El silencio al otro lado de la línea fue la respuesta que Arturo necesitaba escuchar. Eso pensé, murmuró, y colgó. Por primera vez en una semana, Arturo se sintió completamente solo.
Había perdido a su familia por una mujer que no estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su relación. Y mientras tanto, Alicia construía una nueva vida sin él, con su hijo, lejos de todo el daño que él había causado. El castigo ya no era una amenaza futura, era su realidad presente. Despacho de Abogados Vidal & Asociados, Valencia, 29 de marzo de 2024, 10 etc. Alicia ajustó la correa del bolso sobre su hombro mientras observaba el edificio de oficinas en la plaza del ayuntamiento. 2 semanas después del nacimiento de Martín, esta era su primera salida oficial al mundo exterior como mujer separada. Nerea había insistido en acompañarla, pero Alicia había preferido enfrentarse sola a este primer paso hacia su nueva vida. El despacho de Paloma Vidal ocupaba la tercera planta de un edificio clásico valenciano. La sala de espera era sobria pero acogedora, con muebles de madera clara y revistas de actualidad cuidadosamente ordenadas. Alicia se sentó en uno de los sillones de cuero, nerviosa pero decidida. Alicia Sierra, una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida con un traje azul marino, apareció en la recepción. «Soy Paloma Vidal. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Bueno, dentro de lo que cabe». El despacho de Paloma transmitía profesionalidad y calidez a la vez. Las estanterías llenas de códigos legales convivían con fotografías familiares y una pequeña planta de bambú en una esquina. «Isabel me contó por encima su situación», comenzó Paloma, señalándole una silla frente a su escritorio. «Pero me gustaría que me explique los detalles desde su perspectiva». Durante los siguientes 30 minutos, Alicia relató los acontecimientos de las últimas semanas. El descubrimiento de la infidelidad durante el parto, la confesión de los 4 meses de aventura, su decisión de marcharse con Martín. Hablar de todo ello en voz alta, de manera ordenada y objetiva, le dio una perspectiva nueva sobre su propia fortaleza. «¿Ha intentado él contactar con usted?», preguntó Paloma, tomando notas en un cuaderno. «Constantemente, durante la primera semana. Llamadas desde números desconocidos, mensajes a través de mi madre, pero no he respondido a ninguna. Está en su derecho. ¿Y respecto a su hijo? ¿Ha expresado deseos de verlo? En los mensajes que me dejaba, sí. Pero...» Alicia vacila. «No sé si quiero que conozca a Martín. Al menos no todavía». Paloma se reclinó en su silla, estudiando a su cliente con expresión comprensiva pero profesional. «Alicia, entiendo perfectamente sus sentimientos, pero legalmente, Arturo tiene derechos como padre. Podemos estructurar un régimen de visitas muy limitado y supervisado inicialmente, pero no podemos negárselo por completo sin causas de peso. ¿Y la infidelidad no es causa de peso? Para el divorcio sí, para la custodia no necesariamente. Los tribunales separan la calidad como cónyuge de la calidad como padre». Alicia sintió una punzada de frustración, pero también de comprensión. En el fondo, sabía que Arturo, por muy mal marido que hubiera sido, tenía derecho a conocer a su hijo. «¿Qué me recomienda?» Empezamos con la demanda de divorcio alegando abandono del hogar y quiebra de la convivencia. Paralelamente, solicitamos una pensión alimenticia provisional para Martín y para usted durante los primeros meses, hasta que pueda reincorporarse al trabajo. He vaciado la cuenta conjunta. ¿Eso puede complicar las cosas?» Paloma sonrió ligeramente. «En absoluto. Era dinero de ambos. Y usted se ha hecho cargo del cuidado exclusivo del menor. Es perfectamente legal y, francamente, muy inteligente de su parte». Mientras tanto, en casa de Arturo, el timbre del apartamento sonó a las 11 de la mañana. Arturo, que se había tomado el día libre después de una noche de insomnio, abrió la puerta esperando al repartidor de comida que había pedido. En su lugar, se encontró con un hombre de mediana edad con uniforme de mensajería. «¿Arturo Sierra Mendoza?» «Sí, soy yo. Tengo una notificación judicial para usted. Necesito que firme aquí». Las manos de Arturo temblaron ligeramente al recibir el sobre oficial. Antes de abrirlo, ya sabía lo que contenía, pero leer las palabras impresas en papel oficial lo golpeó como un martillazo. Demanda de divorcio contencioso. Los términos legales se difuminaban ante sus ojos. Quiebra irreversible de la convivencia. Abandono del hogar conyugal. Solicitud de pensión alimenticia. Al final del documento, había una cifra que le cortó la respiración. 800 euros mensuales de pensión para Martín, más 400 euros para Alicia durante los primeros 6 meses.
1.200 € mensuales de su sueldo de 2.100 euros. Le quedaban 900 € para vivir, pagar el alquiler del apartamento, 650 €, los gastos básicos. Era imposible. Marcó el número de su abogado de confianza, Julen Artacho, que había llevado la compra del apartamento años atrás. Julen, necesito verte urgentemente. Me ha llegado una demanda de divorcio. Uf, Arturo, esto pinta mal. ¿Puedes venir esta tarde? Esa misma tarde, en el instituto, Esther recogía sus cosas al final del día cuando entró en la sala de profesores y encontró un silencio incómodo. 5 compañeros que habían estado charlando animadamente se callaron al verla entrar. Buenas tardes, saludó, dirigiéndose a su taquilla. Los murmullos de respuesta fueron apenas audibles. Mientras guardaba los libros, escuchó cómo las conversaciones se reanudaban en voz baja, pero pudo captar fragmentos que la helaron la sangre. Pobrecita Alicia, con el niño recién nacido. No sé cómo tiene cara de seguir viniendo. Mi marido dice que Arturo está hecho polvo en la concesionaria. Esther cerró la taquilla con más fuerza de la necesaria y salió de la sala sin despedirse. En el parking se encontró con Iker, el profesor de educación física, fumando junto a su coche. Hola, Esther. Hola. Oye, ¿es verdad lo que se comenta? La pregunta directa la pilló desprevenida. Iker siempre había sido amable con ella. Incluso había intentado ligar en alguna ocasión. ¿El qué? Lo de Arturo Sierra. Que os liáis y que por eso Alicia se ha ido de casa. Esther se sintió desnuda bajo la mirada de Iker. Ya no había forma de negarlo. Todo el instituto estaba al corriente. Es complicado. Joder, Esther. El tío tenía una mujer guapísima. Acababa de tener un hijo. ¿Por qué te metiste en eso? La pregunta era brutal en su simplicidad. Durante meses, Esther se había contado una historia romántica sobre sentimientos irreprimibles y conexiones especiales. Pero vista desde fuera, desde la perspectiva de alguien que conocía a Alicia, su comportamiento parecía exactamente lo que era: el capricho egoísta de una mujer que había destruido una familia por diversión. No era mi intención que pasara esto. ¿En serio? Iker la miró con incredulidad. ¿Pensabas que iba a dejar a su mujer embarazada por ti? ¿O pensabas que nadie se iba a enterar nunca? Esther no tenía respuesta para esas preguntas. En realidad, nunca había pensado más allá del placer inmediato de sentirse deseada, de la adrenalina de lo prohibido. Iker, mira, Esther, me caes bien, pero lo que has hecho está mal, muy mal, y creo que en el fondo lo sabes. Cuando Iker se alejó, Esther se quedó sola en el parking, sintiéndose más aislada que nunca. Marcó el número de Arturo, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Lo había estado intentando durante días, pero él ya no le respondía. De vuelta en el despacho de abogados. ¿Qué pasa si no puede pagar la pensión?, preguntó Alicia a Paloma. Se le pueden embargar bienes, el sueldo. El incumplimiento de una pensión alimenticia es un delito que puede conllevar incluso prisión. No quiero que vaya a la cárcel. Solo quiero que asuma sus responsabilidades como padre. Y eso es exactamente lo que vamos a conseguir. Paloma cerró el expediente. Alicia, tengo que decirle algo. En todos mis años ejerciendo, he visto muchas mujeres en su situación. Algunas se derrumban, otras se llenan de amargura. Pero usted ha tomado el control de su vida de una manera admirable. A veces no me siento tan fuerte. La fortaleza no es no tener miedo o dudas, es actuar correctamente a pesar de tenerlos. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Al salir del despacho, Alicia se sintió extrañamente liberada. Los papeles oficiales habían convertido su decisión emocional en un proceso legal concreto con pasos definidos. Ya no era solo una mujer que había huido de su marido infiel, era una madre que protegía a su hijo y reclamaba justicia. El sol de la tarde iluminaba las calles de Valencia mientras caminaba hacia la parada del autobús. Por primera vez en 2 semanas, Alicia sonrió. No era felicidad todavía, pero era algo parecido a la esperanza. Mientras tanto, en 2 puntos diferentes de la ciudad, Arturo leía una demanda de divorcio que lo dejaría en la ruina económica, y Esther se enfrentaba al desprecio de sus compañeros. La justicia silenciosa de Alicia había comenzado a moverse, implacable como una maquinaria legal perfectamente engrasada. Concesionaria Autovalencia.
5 de abril de 2024, 15:30. Arturo estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente la pantalla del ordenador sin procesar realmente los números que aparecían ante él. Llevaba 3 días consecutivos sin cerrar una sola venta, algo impensable en un vendedor que había sido uno de los mejores de la concesionaria durante 5 años consecutivos. «Cierra. ¿Puedes venir un momento?». La voz de Miguel Santander, el director comercial, sonaba más seria de lo habitual. Arturo se dirigió al despacho acristalado con el estómago encogido, sabiendo intuitivamente que la conversación no iba a ser agradable. «Siéntate». Miguel cerró la puerta tras él. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». «Sobre tu rendimiento. O mejor dicho, sobre la falta del mismo». Miguel se sentó tras su escritorio con un expediente abierto delante de él. «En las últimas 2 semanas no has cerrado ni una sola venta. Los clientes se quejan de que estás distraído, de que no les prestas atención. ¿Qué está pasando?». Arturo se pasó las manos por el cabello, un gesto que se había vuelto compulsivo desde que Alicia se había marchado. «Problemas personales, pero puedo solucionarlo. Arturo, llevamos trabajando juntos mucho tiempo. Te conozco, y sé que algo va muy mal». Miguel se inclinó hacia adelante. «Los rumores dicen que tu mujer te ha dejado, que hay un divorcio de por medio. Es cierto». La humillación de tener que admitir públicamente el fracaso de su matrimonio fue como tragar cristales molidos. «Sí, es cierto. Mira, lo siento mucho. De verdad. Pero esto es un negocio, y no puedo permitir que los problemas personales afecten a los resultados. Los números no mienten». Miguel giró el monitor hacia Arturo, mostrándole las estadísticas de ventas del último mes. Su nombre aparecía en rojo en la parte inferior de la clasificación, con cifras que no veía desde sus primeros meses como vendedor novato. «Te voy a dar 2 semanas más. Si no mejoras, tendré que tomar medidas. ¿Lo entiendes?». Arturo asintió, sintiendo cómo se le secaba la boca. Perder el trabajo ahora, con una pensión de 1.200 euros mensuales sobre sus hombros, sería el golpe definitivo. Esa misma tarde, en casa de Nerea, Alicia terminaba de dar el pecho a Martín cuando sonó el timbre. Por la ventana vio un coche oficial aparcado en la calle y su corazón se aceleró. Nerea abrió la puerta y regresó con un sobre en las manos. «Es del juzgado, cariño». Con manos ligeramente temblorosas, Alicia abrió la notificación. Era la respuesta a su demanda de divorcio. Arturo había aceptado los términos propuestos: pensión alimenticia, custodia materna con régimen de visitas limitado y división de bienes. «¿Qué dice?», preguntó Nerea sentándose junto a su hija. «Ha aceptado todo. La pensión, las visitas». Alicia releyó el documento. «Las visitas serán 2 tardes por semana y un fin de semana al mes, supervisadas durante los primeros 3 meses. ¿Y cómo te sientes?». Alicia tardó en responder. Durante 3 semanas, había vivido en una burbuja protectora donde solo existían ella, Martín y su madre. La idea de que Arturo volviera a formar parte de sus vidas, aunque fuera de manera limitada, le provocaba una mezcla de ansiedad y resignación. Aliviada, supongo. Al menos ya hay reglas claras. Y es su padre. Martín tiene derecho a conocerlo. «Eres muy generosa, hija». «No es generosidad, mamá. Es justicia. Arturo destruyó nuestro matrimonio, pero eso no significa que deba destruir también la relación con su hijo». Mientras tanto, en el instituto, Esther recogía sus cosas después de su última clase cuando se encontró con el director, Francisco Molina, esperándola en el pasillo. «Esther, ¿podemos hablar en mi despacho?». El tono formal la puso inmediatamente en guardia. Durante las últimas semanas, había notado cómo la atmósfera en el centro se había vuelto cada vez más tensa a su alrededor. Por supuesto, el despacho del director era pequeño y funcional, con estanterías llenas de expedientes y un escritorio que había visto mejores tiempos. Francisco se sentó tras él con expresión seria. «Esther, voy a ir al grano. He recibido varias quejas de padres de alumnos sobre tu comportamiento en clase. Dicen que estás distraída, que no preparas bien las lecciones». «¿Quejas? ¿Qué tipo de quejas exactamente?». Los padres de Sara Ruiz dicen que su hija llegó a casa diciendo que la profesora de inglés se había puesto a llorar en mitad de la clase. Los de Miguel Torres se quejan de que les has puesto un examen que no habías explicado previamente. Esther sintió cómo se le encogía el estómago. Era cierto que las últimas semanas habían sido un infierno emocional, pero no se había dado cuenta de que estaba afectando tanto a su trabajo.
Francisco, estoy pasando por un momento personal complicado, pero... Esther, todos tenemos problemas personales, pero cuando empiezan a afectar a los alumnos, se convierten en problemas profesionales. El director se quitó las gafas y las limpió lentamente. Además, no puedo ignorar el ambiente que se ha creado en el centro desde que Alicia se marchó. Ahí estaba, la confirmación de que todo el mundo sabía, de que ya no era un secreto. ¿Qué quieres decir? Esther, no soy tonto. Sé lo que ha pasado entre Arturo Sierra y tú, y sé que esa es la verdadera razón por la que Alicia dejó el trabajo. Francisco se inclinó hacia adelante. Mira, no puedo despedirte por tu vida privada, pero sí puedo hacerlo por bajo rendimiento profesional. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Como amigo y como jefe, tienes que decidir qué es más importante para ti, tu carrera o lo que sea que tengas con ese hombre. Después de la reunión, Esther se quedó en su coche en el parking del instituto, sintiéndose completamente perdida. Marcó el número de Arturo por enésima vez esa semana. ¿Qué quieres, Esther? La voz de él sonaba cansada, derrotada. Necesito verte. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Arturo, por favor, estoy perdiendo mi trabajo por esto. El director me ha amenazado. Bienvenida al club. A mí me han dado 2 semanas o me echan. El silencio se extendió entre ellos durante unos segundos. ¿Ves lo que hemos conseguido? Continuó Arturo con amargura. Hemos destruido nuestras vidas por 4 polvos en moteles de mierda. No digas eso. Lo que teníamos era real. ¿Real? Esther, despierta. Era sexo, solo sexo. Y ahora mi hijo va a crecer sin conocerme realmente. Mi mujer me odia. Voy a perder mi trabajo. Y encima tengo que pagarte tus sentimientos heridos. Eres un cabrón. Sí, lo soy. Por eso estamos como estamos. Arturo colgó, dejando a Esther sola con el zumbido del teléfono y la creciente certeza de que había tirado su vida por la borda, por absolutamente nada. Esa noche, en el apartamento de Arturo cenaba un bocadillo de jamón frente al televisor, rodeado por un apartamento que cada día se parecía menos a un hogar y más a un refugio temporal. Las facturas se acumulaban sobre la mesa del comedor. Alquiler, luz, agua, teléfono. Todas sumaban más de lo que le quedaría cuando empezara a pagar la pensión. Había hecho cálculos obsesivamente durante días. Con su sueldo actual y las deducciones de la pensión, le quedaban aproximadamente 900 euros mensuales. El alquiler se llevaba 650. Le quedaban 250 euros para comida, transporte, ropa, gastos imprevistos. Era imposible. Tendría que mudarse a un piso más pequeño, más barato, quizás un estudio en un barrio periférico. La idea de dejar el apartamento donde había vivido con Alicia, donde habían sido felices, le provocaba una sensación de pérdida que rivaliza con el dolor de la separación. Su móvil vibró. Un mensaje de su hermano Tomás. Mamá pregunta cuándo va a conocer a su nieto. Arturo no había contado a su familia lo que había pasado. Sus padres seguían creyendo que Alicia estaba con el bebé en casa de su madre, recuperándose del parto. La idea de tener que explicarles que había destruido su matrimonio le resultaba insoportable. Escribió de vuelta. Pronto. Alicia se está recuperando todavía. Otra mentira más en una vida que se había convertido en una sucesión interminable de medias verdades y justificaciones. Esa noche, Arturo se acostó en la cama que había compartido con Alicia, respirando el aire viciado de un apartamento que ya no ventilaba regularmente, y por primera vez desde que ella se había marchado, lloró, no lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento. Por primera vez entendía completamente lo que había perdido y lo que había ganado a cambio. Nada, absolutamente nada. Parque de Cabecera, Palencia, 12 de abril de 2024, 17:00. Alicia llegó al parque con Martín en el cochecito, 5 minutos antes de la hora acordada. Había elegido ese lugar porque era público, familiar, y tenía bancos donde podría sentarse si la situación se volvía demasiado tensa. Era la primera vez que vería a Arturo desde aquella tarde devastadora en el hospital. Hacía casi un mes. Se sentó en un banco cerca del área infantil, meciendo suavemente el cochecito mientras observaba a los niños jugar. Martín dormía plácidamente, ajeno al momento histórico que estaba a punto de vivir, conocer a su padre. A las 5 en punto, vio a Arturo caminando por el sendero principal,
Le impactó su aspecto. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y su ropa, habitualmente impecable, estaba arrugada. Parecía un hombre que llevaba semanas durmiendo mal y comiendo poco. «Hola, Alicia». «Hola». El saludo fue formal, frío, pero sin hostilidad. Alicia había decidido que mantendría una actitud civilizada por el bien de Martín. «¿Cómo está?», preguntó Arturo, señalando hacia el cochecito con una mezcla de nerviosismo y anhelo. «Bien, muy bien. Duerme mucho. Come bien. Es un bebé muy tranquilo. ¿Puedo verlo?». Alicia asintió y apartó suavemente la capota del cochecito. Martín seguía durmiendo, con sus pequeños puños cerrados junto a su cara sonrosada. El parecido con Arturo era innegable. La misma línea de la mandíbula, las mismas pestañas largas. «Es precioso», murmuró Arturo con voz quebrada. «Es exactamente como lo había imaginado». «Tiene tus ojos», dijo Alicia, sorprendiéndose a sí misma con la naturalidad del comentario. «Pero tu nariz, y creo que tu boca también». Durante unos minutos, contemplaron en silencio al bebé que dormía entre ellos. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la traición, había algo mágico en aquel momento. Dos padres admirando a su hijo. «Alicia, comenzó Arturo. «No», lo interrumpió ella suavemente. «Hoy no. Hoy es para que conozcas a Martín. Las otras conversaciones pueden esperar». Arturo asintió, entendiendo que ella tenía razón. Este momento no era sobre ellos. Era sobre el bebé que habían creado juntos y que, independientemente de sus errores, se merecía tener un padre presente. «¿Puedo cogerlo?». «Claro, pero ten cuidado con la cabeza». Arturo levantó a Martín con una torpeza que resultaba enternecedora. El bebé se despertó, pero no lloró, limitándose a abrir sus ojos oscuros y mirar con curiosidad al hombre que lo sostenía. «Hola, pequeño», susurró Arturo. «Soy tu papá. Siento haber tardado tanto en conocerte». Alicia sintió una punzada inesperada de emoción. Durante un mes había sido ella sola quien se despertaba por las noches, quien lo consolaba cuando lloraba, quien celebraba cada pequeño progreso. Ver a Arturo sostener a su hijo le recordó, por un momento, los sueños que habían compartido sobre la paternidad. «Habla mucho», comentó intentando romper la tensión emocional del momento. «Bueno, no habla, pero hace muchos ruiditos, como si quisiera contar cosas». «¿En serio?». Arturo sonrió por primera vez en semanas. «¿Y duerme bien por las noches?». «Bastante bien para ser un recién nacido. Se despierta cada 3 horas para comer, pero luego se vuelve a dormir enseguida». Hablaron durante 1 hora sobre temas seguros, las rutinas de Martín, sus pequeños progresos, anécdotas graciosas de los primeros días. Era una conversación extraña, íntima pero cuidadosamente controlada, como si caminaran por un campo minado emocional. «¿Tú cómo estás?», preguntó finalmente Arturo. «¿Necesitas algo? ¿Para ti o para él?». «Estamos bien. Mi madre me ayuda mucho y pronto empezaré a buscar trabajo». «¿Trabajo? ¿No vas a volver al instituto?». Alicia lo miró con una mezcla de incredulidad y pena. Después de todo lo que había pasado, ¿realmente pensaba que podría volver a trabajar en el mismo lugar que Esther? «No, Arturo. No voy a volver al instituto». La realidad de las consecuencias de sus actos pareció golpearlo de nuevo. Alicia no solo había perdido a su marido, había perdido también su trabajo, su estabilidad, su vida tal y como la conocía. «Lo siento», murmuró. «Siento todo lo que te he hecho pasar. Ya lo sé, pero siento no cambia nada. Los hechos son los hechos». Martín comenzó a inquietarse en brazos de su padre, haciendo los ruiditos que Alicia reconocía como señales de hambre. «Tiene hambre», anunció. «Tengo que llevármelo. ¿Puedo volver a verlo? ¿Pronto?». «El miércoles. Misma hora. Mismo lugar». «Pero Arturo». Alicia se levantó y tomó a Martín de sus brazos. «Este tiempo es para él, no para intentar arreglar lo que se rompió entre nosotros. ¿Lo entiendes?». «Lo entiendo». Esa misma noche, en casa de Nerea. «¿Cómo ha ido?», preguntó Nerea mientras Alicia daba el pecho a Martín. «Mejor de lo que esperaba. Ha sido civilizado. Triste, pero civilizado». «¿Y cómo te has sentido al verlo?». Alicia reflexionó antes de responder. Durante el encuentro, había experimentado una mezcla compleja de emociones. Dolor, nostalgia, pena, pero también una extraña sensación de fortaleza.
Me he dado cuenta de que ya no lo amo, mamá, y eso me ha sorprendido. Pensaba que me dolería más verlo, que quizás sentiría tentación de, no sé, de darle otra oportunidad, pero no, solo he sentido pena por él. ¿Pena? Está muy mal, mamá. Ha perdido mucho peso, parece que no duerme. Y cuando ha cogido a Martín, he visto en sus ojos que por fin entiende lo que ha perdido. Pero es demasiado tarde. Eres muy madura, hija, más de lo que yo era a tu edad. El dolor te hace madurar rápido, o te destroza. Yo he elegido madurar. Mientras tanto, en el apartamento de Arturo llegó a casa con una sensación extraña en el pecho. Ver a Martín había sido lo más hermoso y lo más doloroso que había experimentado en su vida. Su hijo era perfecto, sano, precioso, y él se lo había perdido todo. Los primeros días, las primeras sonrisas, los primeros logros. Se sentó en el sofá con una cerveza y marcó el número de su hermano Tomás. «¿Qué tal, hermano?», respondió Tomás. «¿Cómo está el bebé?» «Perfecto. Es increíble, Tomás. ¿Y Alicia? ¿Cuándo podemos conocerlo?» Arturo respiró profundo. Era hora de empezar a decir la verdad. «Tomás, tengo que contarte algo. Alicia y yo nos estamos divorciando». El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. «¿Qué? ¿Cómo que os estáis divorciando? Pero si acabáis de tener un hijo». «Lo sé. Es culpa mía. La cagué. La cagué muy fuerte. Arturo, ¿qué hiciste?» «Tuve una aventura. Durante meses. Y Alicia se enteró el día que nació Martín». «Joder, hermano. ¿En qué estabas pensando?» «No estaba pensando. Ese es el problema». Cuando colgó con su hermano, después de una conversación dolorosa pero necesaria, Arturo se sintió extrañamente aliviado. Había empezado a contar la verdad. Era un paso pequeño, pero importante, hacia la aceptación de lo que había hecho. Esa noche, por primera vez desde que Alicia se había marchado, Arturo no tuvo pesadillas. Había visto a su hijo, había hablado civilizadamente con la madre de su hijo, y había empezado a contar la verdad a su familia. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo hacia algo parecido a la paz. En otra parte de la ciudad, Esther terminaba de corregir exámenes en su pequeño apartamento, rodeada de un silencio que cada día se hacía más pesado. Había intentado llamar a Arturo durante toda la semana, pero él no respondía. Sus compañeros del instituto la trataban con frialdad profesional, y había empezado a comer sola en su aula para evitar los comentarios susurrados en la sala de profesores. Por primera vez desde que comenzó su aventura con Arturo, Esther se preguntó si realmente había valido la pena. La respuesta la aterrorizó. No solo no había valido la pena, sino que ni siquiera recordaba ya por qué había comenzado. El teléfono sonó. Por un momento su corazón se aceleró pensando que podría ser Arturo, pero era su hermana, llamando desde Madrid. «Hola, Aitana, ¿cómo estás?» «Bien. Oye, Esther, papá me ha contado algo raro. Dice que una vecina de Valencia le dijo que te habías metido en un lío con un hombre casado. ¿Es verdad?» El estómago de Esther se encogió. Si los rumores habían llegado hasta su pueblo natal, a 200 kilómetros de Valencia, significaba que su reputación estaba destruida de manera irreversible. «Aitana, es complicado. ¿Es verdad o no?» «Sí, pero ya terminó. Todo terminó». Y al decir esas palabras, Esther se dio cuenta de que era cierto. Todo había terminado. Su relación con Arturo, su reputación profesional, su tranquilidad personal, todo por un capricho que nunca tuvo futuro. El castigo había llegado para todos. Arturo perdiendo a su familia y enfrentando la ruina económica. Esther, aislada socialmente y profesionalmente. Y Alicia reconstruyendo su vida con la dignidad intacta y el corazón blindado. Concesionaria Autovalencia. 19 de abril de 2024, 9:15. Miguel Santander esperaba a Arturo en su despacho con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre el contenido de la conversación que estaban a punto de tener. Sobre su escritorio había un sobre blanco con el membrete de la empresa y varios documentos que Arturo reconoció como informes de ventas. «Siéntate, Arturo», dijo Miguel sin preámbulos. «Creo que los dos sabemos para qué estás aquí». Arturo se dejó caer en la silla, sintiendo el peso de lo inevitable. Las 2 semanas de plazo habían pasado, y sus números seguían siendo desastrosos. En una empresa donde la supervivencia dependía de las comisiones, él se había convertido en un lastre. Las cifras hablan por sí solas,
Miguel extendió los informes hacia él. 3 semanas sin ventas, clientes que se quejan de tu atención, compañeros que tienen que cubrir tus errores. No puedo seguir justificándolo ante la dirección. Miguel, dame una oportunidad más. Solo necesito un poco más de tiempo para... Arturo, llevas aquí 5 años. Has sido uno de nuestros mejores vendedores. Esto me duele tanto como a ti. Miguel suspiró profundamente. Pero el negocio es el negocio. Te estoy despidiendo por bajo rendimiento. Las palabras golpearon a Arturo como un martillazo. Sabía que era inevitable, pero escucharlo en voz alta lo convertía en una realidad brutal. ¿Cuándo? Hoy es tu último día. Puedes recoger tus cosas y marcharte. Te pagaremos la liquidación correspondiente, pero son apenas 2 meses de sueldo. Lo siento. Arturo asintió mecánicamente. 2 meses de sueldo. 4.200 euros que tenían que durarle hasta que encontrara otro trabajo, mientras pagaba 1.200 euros mensuales de pensión. Las matemáticas eran simples y devastadoras. ¿Alguna recomendación?, preguntó con voz apagada. Arturo, voy a ser honesto contigo. Tu historial aquí es excelente, pero los últimos meses, si me preguntan, tendré que decir la verdad. Y en este sector, todo el mundo se conoce. Cuando salió del despacho con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales, Arturo sintió las miradas de sus antiguos compañeros. Algunos apartaron la vista con incomodidad. Otros lo observaron con una mezcla de pena y alivio de que no les hubiera tocado a ellos. Bryce se acercó a él en el parking. Tío, lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió Arturo metiendo la caja en el maletero de su coche. Buscar trabajo, supongo. Si necesitas una recomendación o algo, gracias, Bryce. De verdad. Pero ambos sabían que en el mundo de las ventas de automóviles, ser despedido por bajo rendimiento era como llevar una marca en la frente. Encontrar otro trabajo en el sector iba a ser prácticamente imposible. Esa misma tarde, Instituto Secundaria García Lorca, Esther salía de su última clase del día cuando se encontró con el director esperándola en el pasillo. La expresión de Francisco Molina era grave, y llevaba una carpeta en las manos que reconoció como un expediente disciplinario. Esther, necesitamos hablar. En mi despacho. Ahora. El tono no admitía discusión. Esther lo siguió por el pasillo, sintiendo las miradas de sus compañeros que fingían estar ocupados con sus cosas, mientras observaban la escena con interés apenas disimulado. «Cierra la puerta», ordenó Francisco cuando llegaron al despacho. «¿Qué pasa?», preguntó Esther, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «Han llegado más quejas». «Muchas más». Francisco abrió la carpeta. «Los padres de Lucía Méndez dicen que les gritaste cuando vinieron a preguntarte por las notas de su hija. Los de Carlos Ruiz se quejan de que faltas a clase sin avisar y los niños se quedan solos». «Eso no es cierto». «Ah, ¿no?». Francisco sacó un papel de la carpeta. «El conserje ha registrado 3 ocasiones esta semana en las que llegaste más de 20 minutos tarde a primera hora. Y ayer, segundo de eso, se quedó solo durante media hora porque simplemente no apareciste». Esther sintió cómo se le secaba la boca. Era cierto. Las noches sin dormir, obsesionada con los problemas con Arturo, habían comenzado a afectar su puntualidad y su capacidad de concentración. «Francisco, estoy pasando por un momento personal muy difícil. Lo sé, todo el centro lo sabe». Francisco se quitó las gafas y la miró fijamente. «Esther, eres una buena profesora cuando tienes la cabeza en su sitio, pero ahora mismo no la tienes, y no puedo permitir que 30 alumnos paguen las consecuencias de tus decisiones personales». «¿Qué estás diciendo?». «Te estoy dando una baja por estrés, involuntaria. 6 meses sin sueldo para que resuelvas tus problemas. Si para entonces has recuperado la estabilidad profesional, podrás volver. Si no, buscaremos tu sustitución definitiva». «No puedes hacer eso». «Puedo y lo estoy haciendo. Tienes un expediente disciplinario por faltas de asistencia y bajo rendimiento. Esto es lo más generoso que puedo ofrecerte». Esther salió del instituto esa tarde sintiendo que su mundo se desmoronaba por completo. Sin trabajo, sin ingresos, con una reputación profesional manchada y con un futuro incierto, se encontró sentada en su coche en el parking, incapaz de decidir siquiera a dónde dirigirse. Marcó el número de Arturo por última vez. «¿Qué quieres?», respondió él con voz áspera. «Me han echado del trabajo». Un silencio prolongado. «A mí también».
Arturo, tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. ¿Hacer qué, Esther? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Fugarnos juntos? ¿Empezar una nueva vida en otro sitio? La risa de Arturo sonaba histérica. Despierta. No hay futuro para nosotros. Nunca lo hubo. Pero si nos apoyamos mutuamente... Esther, escúchame bien. Todo lo que tocamos lo convertimos en mierda. Yo he perdido a mi familia, mi trabajo, mi dinero. Tú has perdido tu trabajo, tu reputación. ¿Realmente crees que juntarnos va a mejorar algo? Al menos no estaríamos solos. Prefiero estar solo que estar contigo y recordar constantemente lo que hice para llegar hasta aquí. La llamada se cortó. Esther se quedó mirando el teléfono, entendiendo finalmente que estaba completamente sola. Casa de Nerea. Esa misma noche, Alicia acababa de acostar a Martín cuando sonó su móvil. Era un número que no reconocía, pero decidió contestar. «¿Alicia? Soy Paloma, tu abogada». «Hola, Paloma. ¿Qué tal? Tengo noticias. Arturo ha perdido su trabajo. Me ha llamado su abogado para renegociar los términos de la pensión porque no puede pagarla». Alicia se sentó en el sofá procesando la información. Una parte de ella sintió una satisfacción sombría al saber que las consecuencias de sus actos lo estaban alcanzando de lleno. Otra parte, la que había sido su esposa durante 8 años, sintió una pena genuina. ¿Qué significa eso para nosotros? Legalmente, él sigue obligado a pagar la pensión aunque esté en paro. Si no puede, se le embargarán bienes o tendrá que solicitar una reducción judicial, pero eso puede tardar meses. Y mientras tanto técnicamente está en situación de impago. Podríamos denunciarlo, pero... Alicia, ¿realmente quieres llevar al padre de tu hijo a los tribunales por algo que sabes que no puede pagar? Era una pregunta que iba más allá de lo legal. Era una cuestión moral, de qué tipo de persona quería ser y qué tipo de madre quería ser para Martín. No, respondió finalmente. No quiero denunciarlo, pero necesito saber que va a buscar trabajo activamente, que no va a esconderse tras el paro para evitar sus responsabilidades. Eso es muy maduro por tu parte. No es madurez, Paloma. Es supervivencia. Si me dedico a perseguir venganza, ¿cuándo voy a tener tiempo para construir mi nueva vida? Cuando colgó, Alicia se quedó sentada en el sofá, con la casa en silencio a su alrededor. Durante 2 meses, había visto cómo Arturo y Esther pagaban las consecuencias de sus actos. Humillación social, pérdida de trabajo, aislamiento, ruina económica. Pero ella también había pagado un precio. Había perdido la inocencia, la confianza ciega en el amor, la sensación de seguridad que da un futuro planificado. La diferencia era que mientras ellos se hundían en las consecuencias de sus errores, ella había elegido usar su dolor para construir algo mejor. Miró hacia la habitación donde dormía Martín y sonrió. Su hijo tendría una madre fuerte, independiente, que sabía lo que valía y no aceptaría menos de lo que se merecía. Era la mejor venganza posible. Convertirse en alguien mejor de lo que había sido antes de que la hirieran. En 2 apartamentos diferentes de Valencia, Arturo se sentó en su sofá vacío, rodeado de facturas impagadas y una nevera prácticamente vacía, entendiendo por primera vez la diferencia entre arrepentimiento y consecuencias. Podía arrepentirse todo lo que quisiera, pero las consecuencias de sus actos seguirían cayendo sobre él como una avalancha imparable. Esther se acostó en su cama, en un apartamento que ya no podría pagar, entendiendo que había confundido capricho con amor, aventura con futuro, y que ahora tendría que vivir el resto de su vida, sabiendo que había destruido una familia por absolutamente nada. Ambos habían aprendido la lección más dura, que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, y que el precio de la traición siempre es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Valencia, 6 meses después, 15 de octubre de 2024, 10:30. El Centro de Educación Infantil, Los Naranjos, bullía con la actividad matutina de niños de 3 a 6 años correteando por el patio. Alicia observaba desde la ventana de su nueva aula cómo jugaban, sintiendo una satisfacción profunda que hacía meses no experimentaba. Había conseguido el trabajo hacía 3 semanas, después de una entrevista en la que su experiencia y su pasión por la enseñanza habían impresionado a la directora. «¿Cómo va tu primer mes aquí?», preguntó Amparo, la coordinadora pedagógica asomándose por la puerta del aula. «Muy bien. Los niños son maravillosos, y el equipo me ha acogido estupendamente. Me alegro»,
Se nota que tienes vocación. Los pequeños te adoran. Era cierto. En pocas semanas, Alicia había conectado con sus alumnos de una manera que le recordaba por qué había elegido dedicarse a la educación. Trabajar con niños de infantil era diferente a dar clases en secundaria, más exigente físicamente, pero emocionalmente más gratificante. Además, el horario le permitía estar con Martín por las tardes. Nerea cuidaba del bebé durante las mañanas, y por las tardes podían disfrutar juntos del parque, del baño, de esos pequeños momentos que construyen la maternidad día a día. Por cierto, añadió Amparo, me ha dicho la directora que hay posibilidades de que el puesto se convierta en indefinido para el curso que viene. Estamos muy contentas contigo. Cuando Amparo se marchó, Alicia sintió una oleada de orgullo. En 6 meses había reconstruido su vida profesional desde cero, había encontrado un trabajo que le gustaba, y había demostrado, tanto a sí misma como al mundo, que era capaz de salir adelante sola. Mientras tanto, en un bar de copas del centro, Arturo terminaba su turno de camarero en El Rincón, un bar que abría hasta las 2 de la madrugada, y que había sido su salvación económica después de 3 meses de búsqueda infructuosa de empleo en el sector automovilístico. El sueldo era una tercera parte de lo que ganaba antes, pero le permitía sobrevivir y pagar la pensión de Martín, aunque no la suya. Arturo, ¿puedes limpiar las mesas de la terraza antes de irte?, le pidió Esteban, el dueño del local. Claro, jefe. Era un trabajo duro, mal pagado, y muy alejado de la vida que había tenido como vendedor de coches. Pero había algo honesto en él que le daba una extraña paz. No tenía que mentir, no tenía que fingir, no tenía que vender sueños que sabía inalcanzables. Solo servir copas, limpiar mesas y cobrar al final del mes. Había adelgazado 10 kilos, tenía las manos ásperas de fregar vasos, y vivía en un estudio de 30 metros cuadrados en Benimaclet. Pero por primera vez en meses, dormía sin pesadillas. Su móvil vibró. Un mensaje de Alicia. Mañana llevo a Martín al pediatra a las 16:00. Hospital Clínico. Si quieres acompañarnos, nos vemos allí a las 15:45. Arturo sonrió. Durante los últimos meses, Alicia había ido flexibilizando las visitas. Ya no eran solo 2 tardes supervisadas por semana. Ahora podía llevarse a Martín algunas horas los sábados, y ocasionalmente lo incluía en actividades como esta. No era perdón. Alicia había sido muy clara al respecto. Jamás volverían a ser pareja. Jamás sería como antes. Pero había algo parecido a la paz entre ellos. Un entendimiento maduro centrado en el bienestar de su hijo. En un apartamento en Sagunto, Esther guardaba los últimos libros en una caja de cartón. Después de 6 meses sin trabajo y sin poder pagar el alquiler de su apartamento en Valencia, había tenido que mudarse con sus padres a Sagunto. A los 27 años se encontraba de vuelta en su habitación de adolescente, sin trabajo, sin novio y sin apenas amigos que quisieran mantener el contacto. ¿Necesitas ayuda, hija?, preguntó su madre desde la puerta. No, mamá, ya casi termino. Isabel Román observó a su hija con preocupación. En 6 meses Esther había perdido peso, había desarrollado unas ojeras permanentes y había adquirido una amargura que la envejecía prematuramente. Esther, tienes que pasar página. Lo que pasó, pasó, pero tienes que mirar hacia adelante. Es fácil decirlo, mamá, pero no encuentro trabajo. En cuanto mencionan mi nombre, alguien conoce a alguien que sabe lo que pasó. En el mundo de la enseñanza, todo se sabe. Era cierto. Había intentado encontrar trabajo en institutos de Castellón, de Alicante, incluso de Murcia, pero los rumores la habían precedido. La profesora que se lió con un padre casado, la que destrozó una familia, la del escándalo en Valencia. En un sector donde la reputación personal era fundamental, Esther se había convertido en persona non grata. Podrías buscar trabajo en otra cosa. ¿En qué, mamá? Llevo 10 años dedicándome a la enseñanza. No sé hacer otra cosa. Pues aprende. Tienes 27 años, no 70. Pero Esther no tenía energía para empezar de cero. Cada día se levantaba con la sensación de cargar un peso invisible, la certeza de que había tirado su vida por la borda por una aventura que duró 4 meses y que nunca tuvo futuro real. Había intentado contactar con Arturo un par de veces durante el verano, pero él no respondía a sus llamadas. La última vez que lo había visto fue por casualidad en el centro de Valencia. Él salía de un bar donde trabajaba,
Y cuando sus ojos se cruzaron, ambos apartaron la mirada inmediatamente. No había odio, pero tampoco quedaba nada del deseo que los había unido, solo la vergüenza compartida de dos personas que habían destruido sus vidas por un capricho. Hospital Clínico, Valencia, 1600. Alicia esperaba en la consulta del pediatra con Martín en brazos cuando llegó Arturo. El bebé había crecido considerablemente, ya sostenía la cabeza firmemente y había empezado a sonreír de manera consciente. «Hola», saludó Arturo, sentándose junto a ellos. «Hola, llegas justo a tiempo. ¿Cómo está el campeón?» Martín, como si hubiera reconocido la voz de su padre, giró la cabeza hacia él y le dedicó una sonrisa que derritió el corazón de Arturo. «Está perfecto. Ha engordado medio kilo desde la última revisión. Se le ve muy despierto. Cada día está más espabilado. Ayer me pareció que intentaba decir, mamá, pero igual me lo imaginé». La consulta transcurrió sin incidencias. Martín estaba sano, crecía adecuadamente y cumplía todos los hitos de desarrollo correspondientes a su edad. Al salir, Arturo preguntó, «¿Tenéis prisa? ¿Os apetece tomar algo? Hay una cafetería aquí cerca». Alicia dudó un momento, pero luego asintió. Era extraño, pero la presencia de Arturo ya no le causaba dolor. Era como estar con un conocido del pasado con quien compartía algo importante, su hijo. En la cafetería, mientras Martín dormitaba en su cochecito, mantuvieron una conversación que 6 meses atrás habría sido impensable. «¿Qué tal el trabajo nuevo?», preguntó Arturo. «Muy bien. Me gusta trabajar con niños pequeños. Es agotador, pero gratificante. Me alegro. Te mereces ser feliz. ¿Y tú? ¿Cómo llevas lo del bar?» «Mejor de lo que esperaba. No es lo que había planeado para mi vida, pero me ha enseñado cosas sobre mí mismo que no sabía». «¿Cómo qué?», Arturo reflexionó antes de responder. «Como que puedo vivir con mucho menos de lo que creía. Como que el trabajo honesto, aunque sea duro, te deja dormir tranquilo. Como que había confundido tener éxito con ser feliz». «Es una lección cara», comentó Alicia sin malicia. «La más cara de mi vida, pero necesaria». Se quedaron en silencio durante unos minutos, observando a Martín dormir. Había algo pacífico en ese momento, como si hubieran encontrado un lugar extraño pero estable en sus vidas. Dos padres que ya no eran pareja, pero que podían coexistir civilizadamente por el bien de su hijo. «Alicia, ¿puedo preguntarte algo? Dime, ¿me perdonarás algún día?» Alicia tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería darle una respuesta honesta. «No lo sé, Arturo, y no estoy segura de que importe. El perdón es para mi paz mental, no para la tuya. Y yo ya tengo paz. Me alegro, de verdad. ¿Y tú? ¿Te has perdonado a ti mismo?» «Estoy trabajando en ello, algunos días mejor que otros». Cuando se despidieron en la puerta del hospital, Alicia se dio cuenta de que había llegado a un lugar emocional que 6 meses atrás le habría parecido imposible. Ya no odiaba a Arturo, ya no lo amaba, pero tampoco lo odiaba. Simplemente había seguido adelante. Esa noche, en casa de Nerea. «¿Cómo ha ido la consulta?», preguntó Nerea mientras Alicia bañaba a Martín. «Muy bien. Martín está perfecto. Y Arturo también ha venido. ¿Cómo te has sentido?» «Tranquila. Es raro, pero ya no me duele verlo. Es como si fuera una persona completamente diferente de la que conocí. O quizás tú eres una persona completamente diferente de la que eras». Alicia sonrió. Su madre tenía razón. La mujer que había salido del hospital 6 meses atrás con el corazón roto y una carta de despedida ya no existía. En su lugar había una mujer más fuerte, más independiente, más segura de sí misma. «Mamá, he estado pensando en buscar un apartamento para Martín y para mí. ¿Estás segura? Aquí estáis perfectamente. Lo sé, y te estaré eternamente agradecida, pero necesito tener mi propio espacio, construir mi hogar con mi hijo». Nerea asintió, entendiendo que era el paso natural en la reconstrucción de la vida de su hija. «¿Has encontrado algo? Hay un apartamento de 2 habitaciones cerca del colegio donde trabajo. Es pequeño, pero luminoso, y tiene una terraza perfecta para que Martín juegue cuando sea mayor». Esa noche, después de acostar a Martín, Alicia se sentó en la terraza de la casa de su madre con una taza de té, observando las luces de Valencia. Durante 6 meses, había vivido en una especie de limbo emocional, curándose, reconstruyéndose, encontrando su nuevo equilibrio. Ahora,
Por primera vez desde el día que descubrió la traición de Arturo, se sentía preparada para mirar hacia el futuro con ilusión real. No sabía si algún día volvería a enamorarse, si confiaría de nuevo en alguien lo suficiente como para compartir su vida, pero sabía que, pasara lo que pasara, ella y Martín saldrían adelante, porque había descubierto algo que nunca había sabido sobre sí misma. Era mucho más fuerte de lo que había imaginado, y esa fortaleza, conquistada a través del dolor pero nacida de su propia determinación, era suya para siempre. En diferentes puntos de la ciudad, Arturo se acostó en su pequeño estudio, pensando en la conversación de la tarde. Ver a Alicia tranquila, exitosa, en paz, le había producido una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por lo que había perdido, alegría porque ella había sabido construir algo mejor de las cenizas de su matrimonio. Esther se durmió en su habitación de adolescente, rodeada de cajas sin deshacer, preguntándose si algún día podría reconstruir su vida, o si pasaría el resto de sus días pagando por 4 meses de locura. Y Alicia, en la habitación que había sido suya de niña, con su hijo durmiendo en la cuna junto a su cama, sonrió antes de cerrar los ojos. Había ganado. No la guerra que había comenzado con venganza y dolor, sino algo mucho más valioso. Había ganado su propia vida de vuelta. Valencia, 2 años después, 15 de marzo de 2026. El parque de cabecera estaba especialmente hermoso esa mañana de primavera. Los naranjos comenzaban a florecer, llenando el aire con su aroma dulce y prometedor. Alicia empujaba suavemente el columpio donde Martín, ahora de 2 años, reía con esa alegría pura que solo poseen los niños que se sienten completamente seguros y amados. «Más alto, mami, más alto», gritaba el pequeño con su vocabulario cada vez más amplio. «Que te vas a marear, pequeño aventurero», respondía Alicia, riendo mientras disminuía ligeramente la velocidad del columpio. Desde el banco cercano, Arturo observaba la escena con una sonrisa melancólica. Había llegado puntual a las 10 de la mañana para su tiempo con Martín, como hacía cada sábado desde hacía 1 año. Ya no eran visitas supervisadas. Alicia había confiado en él lo suficiente como para permitirle llevarse al niño durante toda la tarde. «¿Todo bien?», preguntó Alicia acercándose al banco con Martín correteando a su lado hacia su padre. «Sí, perfecto». Arturo levantó a su hijo en brazos. «¿Qué tal la semana?». «Muy bien. Martín me contó que habías estado enseñándole los nombres de los coches. Ahora no para de señalar Seat, Ford, Renault. ¿Te molesta? No quiero que piense que intento...». «Arturo», lo interrumpió Alicia con suavidad. «Está bien. Es su padre. Es normal que le enseñes cosas». La relación entre ellos se había estabilizado en algo que ninguno de los dos habría imaginado posible 2 años atrás. Una copaternidad funcional, respetuosa e incluso cálida en ocasiones. No eran amigos, pero tampoco enemigos. Eran 2 adultos que habían aprendido a poner el bienestar de su hijo por encima de su historia personal. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Arturo mientras Martín jugaba con las llaves de su coche. «Genial. El mes que viene me dan la plaza definitiva. Ya es oficial». «Me alegro mucho, Alicia. Te lo mereces». Y lo decía en serio. Durante los últimos 2 años, Arturo había visto cómo Alicia florecía profesional y personalmente. Se había convertido en una de las profesoras más queridas del centro infantil. Había conseguido su propio apartamento. Había reconstruido su círculo social. Era, simplemente, una mujer exitosa y plena. ¿Y tú? ¿Cómo va lo del curso de hostelería? Termino en junio. Ya tengo algunas ofertas de trabajo en hoteles. No es lo que había planeado para mi vida, pero me gusta. Y se me da bien. Era cierto. Después de 1 año y medio trabajando como camarero, Arturo había decidido profesionalizarse en el sector. Había descubierto que tenía talento para el trato con los clientes y había encontrado cierta paz en un trabajo que no le exigía mentir o manipular. «Papá, ¿vamos a ver los patos?», interrumpió Martín tirando de la manga de su padre. «Claro, campeón». Arturo miró a Alicia. «¿A qué hora quieres que te lo traiga?». «Sobre las 7 está bien, pero si se hace tarde, no pasa nada». Mientras veía alejarse a Arturo con Martín de la mano, dirigiéndose hacia el lago donde nadaban los patos, Alicia sintió una tranquilidad profunda. Su hijo tenía un padre presente, cariñoso, que había aprendido de sus errores. No era la familia que había soñado,
Pero era una buena familia, diferente pero funcional. Su móvil sonó. Era Jimena, una compañera del centro infantil con quien había desarrollado una amistad sólida. Alicia, ¿sigues en pie lo de esta noche? Por supuesto. ¿A qué hora habíamos quedado? A las 9 en el restaurante. Por cierto, mi cuñado está deseando conocerte. Te va a encantar. Alicia sonrió. Hacía 6 meses que Jimena intentaba presentarle a David, su cuñado arquitecto. Por primera vez en 2 años, Alicia se sentía preparada para la posibilidad de conocer a alguien nuevo. No tenía prisa. No tenía necesidad urgente de una pareja, pero tampoco tenía miedo. Jimena, que no sea una cita formal, ¿eh? Solo una cena de amigos. Lo que tú digas, pero te aseguro que es un encanto. Mientras tanto, en las afueras de Valencia, Esther terminaba su turno en el supermercado donde trabajaba desde hacía 6 meses. Era un empleo temporal, mal pagado, pero le había permitido salir de casa de sus padres y alquilar un pequeño estudio en Sagunto. No era mucho, pero era suyo. Había intentado volver a la enseñanza durante 1 año y medio, sin éxito. Los rumores sobre su pasado la seguían a todas partes. Finalmente, había aceptado la realidad. Tendría que reinventarse completamente. Ahora estudiaba por las noches un curso de administración online, con la esperanza de encontrar trabajo en una oficina donde nadie conociera su historia. No era la vida que había imaginado, pero era una vida honesta. Había visto a Arturo una sola vez en 2 años, por casualidad en el centro comercial. Él estaba con un niño pequeño que obviamente era su hijo. Se habían saludado con una inclinación de cabeza cortés, sin más. No quedaba nada entre ellos, ni amor, ni odio, ni siquiera resentimiento. Solo la memoria compartida de haber cometido un error muy caro. Esa noche, mientras cenaba sola en su pequeño estudio, Esther reflexionó sobre el camino recorrido. Había pagado un precio alto por 4 meses de locura, pero había aprendido cosas valiosas sobre sí misma, que era más fuerte de lo que creía, que podía empezar de cero, que las consecuencias de nuestros actos a veces tardan años en manifestarse completamente. No era feliz, pero tampoco era desgraciada. Simplemente estaba reconstruyendo su vida pieza a pieza, con la humildad de quien ha tocado fondo y ha decidido subir. Esa noche, en el apartamento de Alicia, Martín dormía profundamente en su pequeña cama, abrazado al peluche que le había regalado su padre. Alicia se preparaba para su cena con Jimena y David, eligiendo un vestido azul que la hacía sentir atractiva pero no desesperada. Mientras se maquillaba, pensó en el camino recorrido desde aquella mañana terrible en el hospital, cuando descubrió la traición. 2 años después, se había convertido en una mujer completamente diferente, más fuerte, más independiente, más consciente de su propio valor. No sabía si David le gustaría, si habría química entre ellos, si estaba realmente preparada para volver a confiar en alguien, pero por primera vez en 2 años, tenía curiosidad, y eso era suficiente para empezar. Su móvil vibró. Un mensaje de Arturo. Martín ha cenado bien y se ha portado como un campeón. Nos vemos mañana para llevarlo al parque. Que tengas una buena noche. Alicia sonrió. Era extraño cómo la vida había encontrado su propio equilibrio. No era el final de cuento de hadas que había soñado de niña, pero era algo mejor. Era real, era honesto, y estaba construido sobre bases sólidas. Al salir de casa, echó un último vistazo a Martín durmiendo. Su hijo crecería sabiendo que era profundamente amado por ambos padres, aunque vivieran en casas diferentes. Tendría el ejemplo de una madre que había sabido levantarse después de caer, y de un padre que había aprendido de sus errores. No era perfecto, pero era suficiente. Era bueno. En el restaurante, 1 hora después, David resultó ser exactamente como Jimena había prometido. Inteligente, divertido, gentil. Durante la cena, Alicia se encontró riendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo, disfrutando de la conversación de un hombre que la miraba con interés y respeto. ¿Tienes hijos?, preguntó David en algún momento de la noche. Sí, un niño de 2 años. Se llama Martín. ¿Y su padre? Tenemos una buena relación de copaternidad. Está muy presente en la vida de Martín. David asintió sin hacer más preguntas. Era evidente que respetaba su privacidad y no tenía prisa por conocer detalles complicados. Al final de la noche,
Cuando David la acompañó hasta su coche, le preguntó, ¿te gustaría repetir? Quizás el próximo sábado, cuando no tengas que preocuparte por volver pronto a casa. Me gustaría, respondió Alicia, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de la respuesta. Mientras conducía de vuelta a casa, Alicia sintió algo que no había experimentado en 2 años: ilusión por el futuro. No expectativas grandiosas ni planes elaborados, solo una curiosidad suave sobre lo que podría venir. Había tardado 2 años en llegar hasta aquí, hasta este lugar de paz interior, de estabilidad emocional, de capacidad para mirar hacia adelante sin miedo. Había sido un camino largo y doloroso, pero la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Epílogo del epílogo. 3 años después. En una mañana soleada de primavera, en el mismo parque donde había comenzado esta historia, Alicia empujaba 2 columpios, uno para Martín, ahora de 5 años, y otro para Sofía, su hija de 8 meses con David. «Mira, mami, soy el más alto», gritaba Martín desde su columpio. «Muy bien, campeón», respondía Alicia, mientras Sofía reía encantada con el movimiento suave. Arturo llegó a buscar a Martín para su fin de semana correspondiente. Su relación con Alicia se había mantenido estable y respetuosa, y había aceptado con madurez la nueva familia que ella había formado. «¿Cómo está la princesa?», preguntó, haciendo cosquillas a Sofía. «Creciendo como una maleza. Ya se sienta sola». Y Martín cada día más espabilado. El sábado me preguntó por qué David no es su papá biológico. «¿Y qué le dijiste?» «La verdad, que a veces las familias tienen formas diferentes, pero que lo importante es que todos lo queremos mucho». Alicia asintió. Habían decidido desde el principio ser honestos con Martín sobre su historia familiar, adaptando la información a su edad. Mientras veía alejarse a Arturo con Martín, con Sofía en brazos y David esperándola en el coche para ir a almorzar en casa de los padres de él, Alicia reflexionó sobre el extraño círculo que había completado la vida. 5 años atrás, había creído que su historia de amor había terminado en tragedia. No había sabido entonces que en realidad estaba comenzando una historia mucho mejor. La historia de una mujer que había aprendido a quererse a sí misma, que había construido una familia hermosa e imperfecta, que había encontrado la paz en la complejidad de la vida real. El dolor la había roto, pero también la había rehecho, y la nueva versión era infinitamente mejor que la original. Mientras caminaba hacia el coche donde la esperaba su nueva vida, Alicia sonrió. Había ganado mucho más de lo que había perdido, y esa era la mejor venganza posible: ser completamente, radiante y auténticamente feliz. Fin. Mensaje final. Esta historia nos recuerda que las decisiones que tomamos en los momentos más difíciles definen quiénes somos realmente. Alicia eligió la dignidad sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción, y el amor propio sobre la autocompasión. Su fortaleza no nació de la ausencia de dolor, sino de su capacidad para transformar ese dolor en crecimiento personal. A veces, la mejor venganza no es destruir a quien nos lastimó, sino demostrar que somos capaces de construir algo hermoso a partir de las cenizas de nuestras heridas. El verdadero triunfo no está en hacer pagar a otros por sus errores, sino en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a pesar de esos errores. La vida de Alicia nos enseña que siempre es posible empezar de nuevo, que el amor propio es la base de toda felicidad verdadera, y que las segundas oportunidades no siempre vienen de donde esperamos, sino de nuestra propia capacidad de reinventarnos. Pregunta para la reflexión. ¿Crees que Alicia hizo bien al permitir que Arturo mantuviera una relación con Martín, o debería haber sido más dura con él, después de la traición que destruyó su familia en el momento más vulnerable de su vida? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.